Al aire nuevamente aquí en ¿Qué pasa Radio? Conectados con Federico Hugo, subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires y referente del movimiento Evita de Tigre. Federico, buenas tardes, ¿cómo va? Acá Mariano Fernández. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Bien, bien. Federico, bueno, en principio, como referente del movimiento Evita, hubo un gran congreso provincial el fin de semana en San Martín. Fuiste parte de ese congreso. Contame un poco qué lineamientos fueron los que trataron allí, preparándose, ¿no?, para lo que va a ser el Congreso Nacional. Bueno, sí, la realidad es que el sábado pasado cerramos un congreso provincial que se vino trabajando a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Hemos hecho precongresos en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Hemos ido, a mí me tocó junto a otros compañeros y compañeras, ir a debatir, ir a discutir con compañeros de los distintos distritos para poder analizar este momento tan particular que vivimos en la Argentina, vincularlo a la situación internacional, a la situación latinoamericana y también obviamente al rol que los movimientos populares tenemos que tener en este momento. Y otro de los ejes importantes tuvo que ver con la economía popular, que es una agenda nuestra que venimos desarrollando ya desde hace años y que queremos seguir impulsando en la agenda pública de nuestro país, ¿no? Así que fue un gran congreso. El sábado fueron 1000 compañeros, 1000 congresales, pero en total en toda la provincia hubo debate y discusión de más de 6000 compañeras y compañeros en estos precongresos. Y como dijiste, ¿no?, preparándonos ahora para el Congreso Nacional a fines de mayo para poder también encontrarnos con compañeros y compañeras de las distintas provincias de la Argentina y bueno, poder aportar desde el movimiento Evita nuestra mirada, nuestra fuerza, nuestra visión de proyecto y de cómo tiene que avanzar este país. ¿Cuáles son las principales problemáticas que observan hoy en una situación compleja de crisis económica a nivel mundial? Desde el movimiento Evita, desde las organizaciones populares, los barrios populares, digamos, ¿no?, las cooperativas, la economía popular, esto que ustedes, como decías recién, ya tienen laburo hace muchísimos años. Tal cual. Mira, para nosotros hay dos cuestiones principales que derivan de un montón de otros temas que uno puede analizar en la coyuntura. Uno tiene que ver claramente con que la economía popular no, digamos, hay que cambiar el paradigma de cómo verla. No es una economía de asistencia, no es una economía solamente para la contención social, es una economía que tiene que ser integrada a una mirada de proyecto de país. Cada vez queda más claro y ahora con este nuevo bono que anunció el presidente la semana pasada, de que hay por lo menos 10 millones de argentinos y argentinas trabajadores que no tienen sus derechos laborales asegurados. Entonces, además de poner la discusión o el esfuerzo en políticas de consumo, en políticas de contención, nosotros decimos que hay que avanzar en fortalecer y dignificar el trabajo que ya se ha generado. Porque, viste, paradójicamente hoy tenemos un 7% de desempleo, pero por otro lado casi un 40% de pobreza, ¿no? ¿Qué te dice esa ecuación? De que el trabajo ha perdido valor. Entonces hay una necesidad muy importante de profundizar en volver a darle valor al trabajo, porque ese trabajo está desarrollándose, está en los espacios sociocomunitarios, está en el espacio público a través de ferias, de ventas ambulantes, está en los cartoneros y en los recicladores, está en los artesanos, está en las fábricas recuperadas, está en la gran mayoría de trabajadores que no tienen, digamos, su reconocimiento formal. Así que esa es una discusión que hay que profundizar, digamos, que como te decía recién, no tiene que tomarse solamente medidas de contención o de asistencia, sino que tenemos que avanzar en la discusión económica porque si ponemos eje en las políticas que dignifiquen el trabajo, también vamos a ayudar a complementar la de precios cuidados, también vamos a ayudar a complementar la de el potenciar los programas sociales o la tarjeta alimentar, pero nos parece que es una de las patas que falta y es lo que queremos discutir hacia adelante. Y el otro gran tema tiene que ver con el frente político, ¿no? Nosotros como fuerza nos posicionamos en un frente que es el Frente de Todos, nos posicionamos en defender hoy a nuestro presidente como principal
referente de gobierno, digamos, nos parece que tenemos que fortalecerlo, tenemos que acompañarlo y también tenemos que marcarla hacia dónde queremos ir, pero claramente necesitamos un frente que, a pesar de sus diferencias, que pueda discutir todo lo que tenga que discutir, pero que no se vuelva a cometer el mismo error de dividirnos, de quebrarnos, de fracturarnos por diferencias políticas para entregarle el proyecto de país a sectores que le hacen mucho peor a nuestra sociedad. ¿Cómo evaluás esto de que se haga tan público quizás estas tensiones que hay en toda coalición gobernante, digamos, ¿no? Hoy le toca al Frente de Todos gobernar y por ahí se hacen mucho más visibles, pero incluso en la oposición también hay otro tipo de tensiones, digamos, ¿no? ¿Crees que hay un déficit ahí como frente político en publicitar, mejor dicho, todo lo que se debate? Porque, por ejemplo, no sé, hoy escuchaba a un ministro también de la gestión de Axel Kicillof pegarle a Guzmán, digamos, ¿no? Diciéndole esto, que no lo votó nadie, digamos, cosas por ahí que en la trascendencia pública toman otro peso, digamos, ¿no? Que si uno lo dijera puertas para adentro. Totalmente. Mira, nosotros ahí lo que vemos es que el déficit está en la política. Estás bien claros los ejemplos, ¿no? Pasa tanto en nuestro frente político hoy gobernando como pasa en la oposición. Y permanentemente uno escucha planteos o críticas, ya sea internas o sea a los del frente, que parecen más consignas de tribuna, digamos, para quedar bien con un referente, con otro referente, para quedar bien con Cristina, con Alberto. Pero la política lo que más nos preocupa a nosotros es que el sector político, mientras hace eso, se despega de los problemas reales de nuestra comunidad. Y ahí es donde nosotros decimos seguir discutiendo esto y no ponernos a resolver los problemas que viven nuestras vecinas y vecinos es lo peor que podemos hacer, porque además habla mal de una herramienta que para nosotros es importante y que reivindicamos, que es justamente la política. Nosotros entendemos que la política es una herramienta de transformación y no puede ser para que estemos discutiendo de tribuna a tribuna como barra brava quién es mejor, quién hace bien las cosas y quién hace mal las cosas, y después nadie resolverlas, ¿no? Creo que eso nuestra comunidad también lo ve, también le enoja. Uh-huh. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en cómo nuestra fuerza, como decía antes, aporta desde esa discusión, de no perdamos el eje, no perdamos que tenemos que resolver el problema de la inflación, no perdamos de vista que hay que poner el eje en fortalecer las condiciones de trabajo, no perdamos de vista de que necesitamos que la Argentina tenga una economía estable, porque si no crece, y si no crece no podemos distribuir la riqueza que se genera, ¿no? Nos vamos olvidando de cuáles son los problemas de nuestra comunidad, de los problemas diarios, y vamos ensuciando nosotros mismos, si se quiere, la política como que empieza a tener una mirada negativa. Los obstáculos, a su vez, que va teniendo que enfrentar la gestión de gobierno, tampoco los ayuda demasiado, digamos, ¿no? Por ahí a ese pensamiento, una inflación del 6.7 en la última medición, que se espera que quizás sea un poco más baja para la próxima, pero que golpea el bolsillo de los laburantes y sobre todo de los que menos tienen. Después la crisis internacional que tampoco ayuda. ¿Cómo ves en ese proceso de ir sorteando los obstáculos desde la gestión al frente oficialista, pensando en 2023? Porque parece lejano, pero ya no tanto, digamos, ¿no? No, tal cual. Mira, lo primero que veo es que a veces uno escucha a compañeros, a compañeras del propio frente como que ya están resignados y que por todo esto ya perdimos el 2023. Y si hay un aprendizaje en política es que no se pierde ninguna lucha, digamos, como decían las madres y abuelas, ¿no? Las únicas peleas que se pierden, las únicas luchas que se pierden son las que se abandonan. Entonces nosotros hemos nacido como un frente y con una concepción peronista de que nos hacemos cargo de los problemas, incluso con todas nuestras discusiones internas. Alberto, a Cristina y a todo el frente le tocó hacerse cargo de la situación que dejó el macrismo. Inmediatamente después le tocó una pandemia que hubo que atravesar
aprendiendo a atravesarla porque no había receta para desarrollarla. Sí, sí. Inmediatamente, casi pegado, vino la cuestión de la guerra, ya, y con todas las cuestiones estructurales que ya tiene nuestra economía con respecto a la inflación, sobre todo, o a la concentración en la producción de alimentos. Entonces, nosotros por lo menos creemos que eso no hay ni que negarlo ni que esconderlo, hay que hacerse cargo. Y vemos un Alberto que, a pesar de los problemas de todos los días, o a pesar de estos problemas internos y de cómo además le pega a la oposición, se hace cargo, ¿no? Se sienta con cada sector, planteó que no iba a hacer un ajuste frente al acuerdo con el Fondo Monetario, y estuvo anunciando ahora bonos, sobre todo para los sectores más humildes, para que no pierdan poder adquisitivo ante la inflación. Se sigue mostrando activo, seguro del camino que hay que recorrer, y obviamente abierto también a que podamos plantearle lo que falta, ¿no? Por lo menos nosotros en el planteo vinculado a la economía popular. Clarísimo, Federico. Te agradecemos mucho por el rato de charla. Estaremos seguramente dialogando próximamente. Te agradecemos y nada, eso, quedamos en contacto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Federico Hugo, subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Con esto cerramos el programa del día de la fecha. Nos vamos a escuchar el martes que viene, aquí a las 17 horas, en esto que es Que Pasa Radio, en FM Fénix 100.3. Los invitamos, como siempre, a vernos en nuestras redes sociales, a leer quepasaweb.com.ar y a escucharnos la semana que viene también, por supuesto.